emprendedores y dueños de negocios que le tienen terror el escalar el proyecto a un nuevo nivel y muchas veces frenándolo a un punto de matarlo. Creer que la solución siempre es conseguir más dinero, y te lo digo no desde el juicio. Este tipo de cosas lamentablemente las veo más de lo que quisiera. De alguna manera te deja claro cuál es tu poder, sin estar esperando milagros con una fe pueril. Eso me quedó feo, ¿verdad? Sí. Bueno, pero es verdad. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ahora con Tiempo. En este episodio te quiero hablar de esa diferencia entre un negocio que se estanca, que deja de crecer, a un negocio que crece con fuerza. Te estoy hablando de la gestión financiera. Y no te estoy hablando de hojas de cálculos que tengas que llenar, ni mucho menos convertirte en un contador. Te estoy hablando de llevar el control de tus finanzas, conociendo cómo entra y cómo sale el dinero de tu proyecto, de tu negocio. Muchos emprendedores arrancan sus negocios con mucho talento, con mucha energía, pero también con una deficiencia en el manejo de los recursos del negocio, del proyecto, lo que de alguna manera frena, obstaculiza el crecimiento, el escalar el proyecto a un nuevo nivel y muchas veces frenándolo a un punto de matarlo, lamentablemente. Cuando hablo de esto no me refiero a buscar más recursos, más dinero, no necesariamente, sino el aprender a manejar con lo que se cuenta. Estar trabajando dentro de tu presupuesto, estar trabajando dentro de la realidad de los recursos con lo que estás contando para arrancar tu proyecto. Quiero aclararte que este episodio es una invitación al manejo de las finanzas de tu negocio con propósito. Y te lo digo no desde el juicio, sino con la intención de que las trabajes con propósito, con determinación, porque la vas a necesitar. Vas a necesitar control, vas a necesitar disciplina para alcanzar la estabilidad de tu negocio y eventualmente escalarlo a un nuevo nivel. Cuando hablamos del manejo financiero de tu negocio, tenemos que hablar necesariamente de la planificación financiera. Cuando hablo de una planificación financiera, me estoy refiriendo a tener un panorama claro, una visión y de alguna manera una identificación de todos los recursos con los que estás contando y de las obligaciones que vas a tener durante un periodo de tiempo determinado que debes hacer cara y debes responder. Para ilustrar un poco, te puedo decir que la gran mayoría de los negocios son cíclicos. Tienen temporadas en las que les va muy bien y temporadas en que obviamente hay más challenge, hay más dificultades para alcanzar las metas que están planteadas. Pero entender estos ciclos es fundamental para que obviamente capitalices y aproveches los buenos momentos, las buenas temporadas y te prepares y de alguna manera tengas los recursos ahorrados, apartados para los compromisos que vienen en las temporadas que son menos favorables para tu negocio. Si has identificado que el verano es el mejor periodo de tiempo para donde se aumentan tus ventas, es muy importante que establezcas un apartado de lo que estás recibiendo de manera de ingreso en ese momento para que cubras los compromisos y los gastos fijos que vas a tener que asumir en los momentos en que esos ingresos no están siendo al mismo nivel de los que consigues en tus mejor momentos. Es establecer presupuestos tomando en cuenta el mejor momento de tu empresa, porque eventualmente cuando no se alcanzan esas metas te vas a ver en enormes dificultades y con compromisos sin cumplir y obviamente poniendo en riesgo la salud y la existencia en sí misma de tu negocio. La percepción de creer que la solución siempre es conseguir más dinero no siempre es la más viable y no siempre es la más alcanzable en el corto plazo. Lo que sí puedes hacer
y es algo que requiere de tu disciplina y es en lo que quiero enfocar este episodio, es el trabajar con lo que tienes y de alguna manera asegurar la continuidad de tu negocio en base a los recursos limitados, incluso a las ventas mínimas que puedas estar consiguiendo en las temporadas menos favorables para tu negocio. Entonces, obviamente lo ideal siempre es aumentar tus ingresos y en un mundo perfecto esa es una solución maravillosa que nos va bien a todos. Pero la realidad y a veces la circunstancia es que el mercado, la competencia no permite el alcanzar las metas que requieres para cumplir tus obligaciones y es muy importante para, como ya dije, la continuidad de tu negocio, que tengas claro cómo manejar todas esas obligaciones de manera que puedas cumplir y mantener la vida de tu proyecto. También es fundamental a la hora de ir a buscar inversionistas que respalden tu proyecto, el buscar financiamiento y pues obviamente para cumplir con tus obligaciones tanto fiscales como con todos los shareholders que te debas, todos los accionistas que te debas dentro del proyecto que manejes. Entonces, el mantener organizadas tus finanzas tiene una repercusión más allá de lo simplemente legal, que obviamente es súper importante, pero también unas implicaciones que cuando hacía referencia a los beneficios que te da al buscar financiamiento, de alguna manera te deja claro cuál es tu poder de negociación, el poder de tú saber cuánto vale tu proyecto, tu negocio, tu empresa y de esa manera también tú conocer y de alguna manera defender el peso que tú traes sobre la mesa. Y lo mismo cuando estás buscando inversionistas, el tú saber qué ofreces, el valor de lo que estás proponiendo, el tener esa claridad te da un poder supremo para negociar y de alguna manera plantear tu oferta. Ahora, ¿con qué se come eso? El tener las finanzas organizadas, para mí tiene que partir de tener claro con qué activos cuentas y qué pasivos tienes que hacer cara en el corto, mediano y largo plazo. Para aquellos que no están muy familiarizados con términos financieros, el activo y pasivo, digamos, siendo una de las definiciones más básicas, te puedo decir que el activo son todos los recursos con los que cuentas para el sacar adelante, el mantener la operación y de alguna manera hacer que tu proyecto, tu negocio funcione. Hay diferentes tipos de activos y yo me voy a aventurar a decir que hay activos falsos y hay activos ciertos. ¿Qué quiero decir con esto? Los activos siempre deben aportarle algo a tu proyecto. Y hay activos que en nombre son activos, pero en realidad poco o nada, y en algunos casos, lejos de aportar, quitan a tu proyecto. Por poner un ejemplo mundano y bien sencillo, supón que tienes un vehículo y el vehículo ponle un valor de $100, bolívares, quetzales, pesos, la moneda que manejes, que tiene un valor de 100 y estás asumiendo un activo por 100 unidades de tu moneda, pero lo usas una sola vez al mes y por ser un vehículo viejo con muchos problemas, te cuesta en mantenimiento 330 de tus unidades. Este tipo de cosas, lamentablemente, las veo más de lo que quisiera y hay esa confusión de verlo como un activo cuando en realidad es solamente algo chupando dinero, chupando recursos de tu proyecto que lejos de aportarle lo están debilitando. El valor sentimental que incluso en términos de orgullo que hay en ciertos activos
por mantenerlos pasan a ser una carga tremenda que debilitan el negocio. Palabras más, palabras menos. Me ha tocado decirle a emprendedores con los que estoy trabajando de que, ¿sabes qué? La máquina de coser esa que tanto quieres, que te regaló tu abuelita, saquémosla de tu negocio. Te la llevas a tu casa, la pones en el medio de la sala y la ves todos los días. Pero a tu negocio, lejos de darle un valor, está debilitando. Es una máquina que no produce lo que debería producir, se daña más de lo que produce, de tal manera que necesitamos una máquina nueva, no importa cuán marca prestigiosa pueda haber sido en su momento, ni cuánto valor emocional le quieras dar, debilita tu negocio. Entonces, es bien importante el tener claro y ver con mucha frialdad cuando un activo es realmente un activo que está aportando o un activo que en teoría es legalmente considerado activo, pero está debilitando tu negocio. Ahora, los pasivos son todas las obligaciones que tienes con terceros, pero que permiten la operatividad de tu negocio. Lo mismo que con los activos. Hay pasivos que los voy a llamar buenos y hay pasivos que los voy a llamar no tan buenos. Los pasivos buenos son todos aquellos que te apalancan para seguir avanzando. Me encuentro muchas veces con emprendedores y dueños de negocio que le tienen terror a asumir una deuda, un préstamo, cuando estos préstamos obviamente tienen un costo. El costo del dinero se llama interés. Si bien tienen un costo, ese préstamo puede de alguna manera apalancar una idea, un proyecto, una inversión de ese proyecto, lo que te permite acceder a nuevas oportunidades, te permite mejorar tu capacidad productiva, alcanzar nuevos clientes, etc. Entonces, los pasivos no necesariamente son malos y dentro de los pasivos es importante el tener claro no solo su razón de ser, el por qué se asumen, el por qué se buscan, el por qué tenerlos, también deben cumplir su propósito y dentro de ese propósito también clasificarlos porque obviamente, como ya dije, todos tienen un costo y obviamente la idea es, en la medida de lo posible, es reducir tanto como se pueda. Dicho esto, quiero aclarar que puede sonar una contradicción para quienes trabajan conmigo y manejamos estos temas cotidianamente. Cuando digo manejarlos, no me refiero necesariamente a salir a correr y sacar dinero de donde no tengas para pagarlos y salir de ellos solamente porque su costo es alto. Muchas veces, y haciendo círculo en la conversación de la importancia de tener tus finanzas bien definidas y bien claras, te puedes dar cuenta que estás en una posición de renegociarlos, de refinanciarlos, y muchas veces esta es una solución bastante posible y bastante viable que puede crear una diferencia de la noche al día en tu negocio. Entonces, mi invitación nuevamente, y voy a ser reiterativo durante este episodio, es el tener tus finanzas bien estructuradas, bien analizadas, bien identificadas, todos estos factores para que, insisto, tu poder de negociación, tu conocimiento de tu realidad dentro del ámbito en el que te estés manejando te permita el ser más efectivo a la hora de trabajar y gestionar tu negocio. El siguiente punto que quiero desarrollar es la importancia de conocer por dónde entra y por dónde sale tu dinero. Y esto para mí como consultor es mucho más importante que el monto en sí mismo. Muchas veces la respuesta cuando los emprendedores van a hablar de los ingresos que producen sus negocios, el número, el balance es siempre dicho muy rápido. Pero la pregunta que normalmente
no queda tan clara y las respuestas no siempre son tan definidas, es cómo entró ese dinero. Y cuando digo esto, el mejor ejemplo que creo que ilustra bien es cuando tienes ventas tanto online como venta física, venta en una tienda. El tener claro en qué forma la mayor cantidad de los ingresos están entrando y el costo que tienes en cada una de los diferentes canales es súper importante para tú decidir y hacer más efectiva tu gestión y la alocación de los recursos que estás poniendo en cada uno de los esfuerzos de venta que estás haciendo. Muchas veces sorprendo a emprendedores con los que trabajo en que el margen de ingreso es menor en donde menos se esfuerzan. Pero cuando haces una proporción del costo y el beneficio, te das cuenta que vale mucho más la pena de una forma u otra. Esto no siempre es así, es siempre necesario un análisis profundo, una cuantificación tanto de los ingresos como de los costos, pero que lo digo para ilustrar la importancia de tener claro por dónde está entrando el dinero y por dónde está saliendo. A efectos de los gastos, lo mismo, y esto lo voy a expandir un poquito más porque es sumamente importante el tener claro en dónde está el mayor peso de tus gastos. Si es en las operaciones, es en la administración, es en el marketing. Y en base a esto, tomar decisiones que sean cónsonas con el esfuerzo que estamos teniendo todos los emprendedores en conseguir mayores ventas, el crecer, el expandirte en tu mercado y que seas más eficiente en la gestión que estás haciendo. Ahora, como gerente de tu negocio, como gerente de tu proyecto, el definir tu presupuesto y el saber si estás trabajando dentro o fuera de él es una de las formas más efectivas de tú medirte lo acertado de tu manejo de tu negocio. El estar dentro de tu presupuesto obviamente refleja que los cálculos y la proyección que habías hecho para el periodo en el que estás trabajando fue acertada y bravo, bien por ti. Si no lo estás haciendo, es importante, si estás fuera de tu presupuesto, es importante identificar las razones por las que no. Esto es fundamental para tú también de alguna manera calificarte como tu propio gerente y definir y de alguna manera identificar si estás actuando de manera reactiva, si estás gerenciando tu negocio de una forma reactiva o efectivamente estás trabajando en base a análisis y a planificación acertada. Para puntualizar, si no he sido lo suficientemente claro en los beneficios de manejar tus finanzas de una manera efectiva, entonces el tener una planificación financiera te permite trabajar de una manera en la que no tienes que estar adivinando. Te permite actuar con decisión y, como ya he dicho anteriormente, te da un poder primero de negociar mejores términos en los diferentes escenarios que te requieras plantear, sino que también te da mucha más claridad para tomar decisiones con más intención y con más propósito. Quiero hacer la salvedad, quiero hacer la aclaratoria que el propósito de planificar, el crear un presupuesto y el establecer un plan financiero, lejos de ser un documento rígido que de alguna manera mantenga restringido tu margen de operación con tu negocio, un buen plan es un plan que es flexible, un plan que te da oportunidad de manejarte ante imprevistos, es un plan que te da espacio para maniobrar ante situaciones inesperadas y es un plan que
que constantemente se está revisando, de alguna manera validando que los cálculos y las proyecciones que se habían hecho se están cumpliendo, y de no cumplirse también tener espacio para poder ajustar y poder recalibrar el rumbo que estás teniendo con tu negocio. Ahora, para darte sugerencias concretas, ¿qué te invito a que hagas? Empieza por definir tus gastos. ¿Qué tipo de gastos estás teniendo dentro de tu negocio? ¿Son gastos operativos? ¿Son gastos administrativos? ¿Son gastos de marketing? Dentro de ellos, ¿cuál es el peso que están teniendo dentro de tu presupuesto? Aparte de eso, saber cuán beneficioso es la relación de ese gasto con la productividad de tu negocio, con los ingresos que están trayendo. Para poner un ejemplo concreto y directo, y que va a resonar con muchos quienes ya tengan negocio, el gasto de marketing, el conocer tu gasto de ventas, el costo que te genera cada cliente que adquieres, está justificado con el ingreso que estás obteniendo con ese cliente en particular. Este es el tipo de cosas que te hacen dejar en blanco y negro si lo que estás haciendo es beneficioso o sencillamente estás, digamos, malgastando. No quise ir a utilizar esa palabra, pero estás utilizando los recursos con menos eficiencia de lo que podrías y deberías. En relación a los ingresos, es importante que para esto tengas claro cuál es tu ciclo, el ciclo de tu negocio, cuál es tu mejor época del año, por ponerlo en términos de un año calendario, cuál es tu periodo más lento, y en base a esto, de alguna manera, buscar equilibrar la caída de los ingresos en un periodo en particular con el incremento que puedas alcanzar en un tiempo que le vaya bien a tu negocio. Esto visto de dos maneras, tanto de alguna manera sí, el establecer ahorros dentro de tu negocio para cubrir los compromisos que te salen, o también saber cuándo reajustar los costos, los gastos que tienes para determinadas épocas del año, dependiendo de las temporadas que te toque enfrentar, de acuerdo a la naturaleza de tu ciclo, el ciclo de tu negocio. Antes de cerrar, quiero hacer una aclaratoria y como siempre, de alguna manera desmitificar mucha de la concepción que tienen muchos emprendedores que con mucho talento y con mucha pasión y con mucha energía empiezan sus negocios, pero que les falta en algunos casos el conocimiento o la educación financiera para el manejar y el gestionar sus proyectos. Número uno, esto no es tan difícil como parece. Y como te decía al principio del episodio, yo no quiero y no estoy esperando que trabajes una hoja de cálculo compleja en la que hagas proyecciones que no vienen al caso. Mucho menos que te conviertas en un contador de la noche al día. Lo que sí creo que tú y todos podemos hacer es apartar un tiempo del horario en el que trabajes en tu proyecto y empieces a hacer una lista de todos los recursos, los activos con los que cuentas, y empezar uno a uno, cuantificándolos también, y a esto incluyo el inventario con el que manejes, si es el caso el que te aplique, y paralelamente identificar cuáles son tus obligaciones, tus gastos, igualmente cuantificándolo, y de esa manera crees un balance, y de hecho así se llama el documento, tu balance, para tú saber y estar claro cuál es la posición de tu negocio, y en base a eso empezar a tomar decisiones. Este es un trabajo que bien puedes hacer en cualquier momento. Idealmente, a principio de los ciclos en los que trabajes, perfectamente lo puedes hacer al comienzo de cada trimestre, pero en realidad en cualquier momento que lo empieces es importante y es de mucho valor que lo hagas, porque de esa manera
ganas una libertad, la libertad de saber y conocer la realidad de tu negocio y en base a eso la libertad de gerenciar con seguridad. Como siempre, te quiero agradecer por haberme acompañado en este episodio. Es un honor para mí el crear todo este contenido para emprendedores como tú. Mi invitación es que nos sigas en las redes sociales. Estamos como @ahoracontiempo en todas las plataformas. Instagram, TikTok ahora. Y también estoy mucho más activo en LinkedIn, en donde estoy teniendo unas conversaciones bastante interesantes con emprendedores como tú y ha sido una oportunidad tremenda de conocer nuevas historias y de gente maravillosa que está haciendo cosas de verdad bastante inspiradoras. Como siempre, esto te lo dijo tu amigo José Tomás, ahora con tiempo.